y publicó Moody's Ratings un análisis profundo, muy interesante, que se titula La mejora del sistema y el objetivo de energías renovables para 2030 conllevan importantes inversiones. Y ahí, bueno, pues viene y reiteran, digamos, la posición de la Comisión Federal de Electricidad, del entorno regulatorio. CFE, por cierto, tiene Baa2 con perspectiva negativa. Y para hablar de ello, le agradezco mucho a Adrián Garza, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's. Adrián, gracias por tomar la comunicación. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por el tiempo. Hacen este análisis y primero saber cuál es el marco de referencia. Obviamente van estableciendo escenarios pesimistas, escenarios más positivos. ¿Cuál es el meollo del desafío mexicano en materia de electricidad? Sobre todo porque, bueno, pues veníamos del sexenio anterior de una serie de cambios que frenaron ciertamente la inversión privada y lo que se había proyectado pues a inicios de la década. Pero, ¿cómo se ve hoy y cuál es ese desafío? Claro que sí. Mira, nosotros tomamos como punto de partida lo que se anunció en el marco del Plan México, este anuncio de grandes inversiones para incrementar obviamente la capacidad de generación y también con un objetivo de una meta de energía limpia de 38% en el 2030. Este plan hacia 2030 pues lo extendimos hacia 2035 para tener un horizonte de más largo plazo y consideramos dos escenarios, ¿no? Uno de, digamos, una demanda baja y una demanda más alta y además acompañada de costos más altos, que esto pensamos es una posibilidad derivado de, primero, presiones inflacionarias, crecimiento económico más robusto, por ejemplo, impulsado por nuevas tecnologías como los data centers, además pues desde el contexto un poco del comercio internacional, en donde pues podríamos enfrentar también costos más altos a las inversiones, ¿no? ¿Qué concluimos? Que bueno, primero, CFE podría manejar, dependiendo del escenario y dependiendo de pues, las volatilidades de, por ejemplo, el precio del gas y otro tipo de variables, pero en general pensamos que CFE podría manejar lo que tiene planeado invertir sin tener un impacto en la calidad crediticia. Esto también es en parte porque en nuestra calificación y en nuestra evaluación crediticia consideramos el apoyo del gobierno, que pues en el caso del CFE, como lo es en Pemex también, pues es alta, ¿no? Entonces esto se traduce en una calificación más alta, digamos, con base en este supuesto de apoyo extraordinario por parte del gobierno si se llegara a necesitar. Importante. Ahora, ¿cómo juega, digamos, el cambio que estamos viendo en términos de la urgencia de la parte renovables en cuanto al 38%? Sobre todo porque qué tanto puede influir el cambio de, pues no sé si de paradigma, pero sí de entorno y énfasis ahora con el gobierno de Donald Trump, que evidentemente buena parte de los objetivos pues tienen que ver con lo que va demandando al mercado, y hoy el mercado en Estados Unidos, al menos desde el punto de vista discursivo, parecería que tiene menos presión en términos de renovables. Europa no, pero eso puede influir, digamos, en el número y la urgencia que tenga, pues, digamos, la matriz energética mexicana para tener este objetivo de renovables. Claro que sí. De hecho, ha sido muy interesante porque al inicio de la administración se había anunciado una meta del 45% de energía limpia hacia 2030. Conforme se avanzó, digamos, o se detalló este plan de inversión, esta meta se reduce a un 38% hacia 2030. Creemos que esto responde a varias cosas. Primero, a poner las cosas en perspectiva en cuanto a necesidades de inversión y también a priorizar la, vamos a decir, confiabilidad del sistema, ¿no? La energía renovable también conlleva ciertos riesgos de variabilidad, de interrupción, de recursos que normalmente tienen que tener un respaldo. Entonces, pensamos que una vez que se empezaron a afinar los números,
se balanceó, digamos, se equilibró el objetivo de una mayor energía limpia con el de pues, una realidad de más restricciones en cuanto a técnicas, pero también financieras. Ahora, algo que hicimos en este reporte, en este análisis, es tratar de comparar con otros países, ¿no? Entonces, en general, México no es un país particularmente contaminante. Más o menos emitimos el 1.3% de las emisiones globales, pero el sector eléctrico sí es relevante, sobre todo cuando lo comparamos con otros países que tienen una matriz de energía más limpia, como Colombia, Brasil, que tienen muchísima energía renovable. Entonces, la dirección es correcta, tal vez la meta no es tan ambiciosa, pero bueno, considerando que tal vez hay otras prioridades, no solamente por parte del gobierno, pero también restricciones prácticas, digamos, pues esa es una buena dirección. También, además de reducción de emisiones, otro de los objetivos debe de ser diversificar la matriz simplemente para reducir riesgos, ¿no? Si tú tienes una matriz de generación que depende del gas natural y cada día más del gas natural importado de Estados Unidos, pues esto te expone a la volatilidad de precios, pero además pues a disrupciones en el suministro, ¿no? Como ya ha sucedido en años anteriores, dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, la diversificación de la matriz hacia energía más limpia también te da ese beneficio de tener ahora sí que una reducción de exposición al gas natural en general. Sí, que eso es importante. ¿Qué tanto juega Pemex? Porque, bueno, en la última presentación que hicieron, pues, y en distintos momentos el propio director lo ha mencionado, quiere ser un productor, digamos, de energías renovables también. ¿Cómo entra eso en la ecuación de lo que ustedes están analizando, si es realista y se toma en cuenta? Y lo segundo, que parecería que ahora sí, para darle viabilidad, pues está el tema de los no convencionales. ¿A qué me refiero? El famoso fracking, que pues ahí hay enormes, o bueno, al menos así se ha mencionado desde hace mucho, reservas de gas que ahí podrían habilitar pues esta dependencia de la importación de gas. ¿Forma parte de la ecuación? ¿Se ve realista o es solamente nocional hasta ahora? Pues mira, Pemex no está dentro del alcance de este reporte, nos enfocamos en el sector eléctrico, pero en términos generales te puedo decir, desde luego, tener una producción más alta dentro del país, pues ayudaría a esto que te comentaba, ¿no? A depender menos de la importación, de precios internacionales potencialmente, o de disrupciones en el suministro por alguna condición climática, ¿no? Se toma en cuenta, obviamente, dentro del plan algunas inversiones que Pemex digamos, relacionadas al sector eléctrico, pero no es, digamos, la gran mayoría, ¿no? Además, hay cosas que corresponden exclusivamente a CFE, como transmisión y distribución, que también es crítica, no solo por la designación que ha sucedido en los últimos años, sino para incorporar la energía renovable no convencional, solar, eólica, que típicamente, como bien sabemos, no está tan cerca de las ciudades o de las zonas industriales donde se consume la energía eléctrica, ¿no? Entonces, realmente lo que pensamos es que será muy importante que efectivamente se logre atraer inversión privada. Es otro de los objetivos del plan de inversión estratégico de CFE, del Plan México. Sin embargo, como sabemos, hay mucha incertidumbre, ¿no? Estamos operando bajo nuevas leyes, bajo nuevas reglas y bajo nuevos esquemas de participación privada, que pues bueno, habrá que ver efectivamente si existe apetito y en qué medida y a qué velocidad, obviamente. Claro. Adrián, debo hacer un corte, pero bueno, el tema es fascinante, profundo por esta parte que mencionas, transmisión y distribución. ¿Podrías esperarnos en el corte y regresamos y seguimos conversando? Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Adrián Garza, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's. Y Adrián, en el reporte mencionan algo muy relevante, en mi opinión, que dice
los inversionistas siguen preocupados por el estado del deterioro percibido de la calidad institucional y la autonomía del Poder Judicial en México, factores fundamentales para los compromisos de infraestructura a largo plazo, sobre todo considerando pues, la inversión que se requiere. Eso ya no lo dice así como lo leí textual, pero obviamente la inversión de 33.500 millones de dólares para lograr esto. Y te quiero preguntar cómo se enmarca, digamos, la salida de Iberdrola. Si bien obviamente otra empresa, Cox, compra esas plantas con las que Iberdrola dice adiós a México, claramente un jugador tan grandote que dice, pues mejor me voy a Estados Unidos o Brasil. ¿Qué dice, digamos, o cómo se puede interpretar en el contexto de este análisis amplio que están haciendo? Obviamente ustedes no mencionan Iberdrola ni mucho menos, pero sí saber cómo lo ves y si es un factor en lo que se analiza. Uy, parece que perdimos a Adrián. Y no, bueno, a ver si ahorita ahí en la producción nos ayudan, porque esa era la pregunta, ¿no? Y creo que es que un factor importante pues es el Estado de Derecho y sobre todo la certeza que tienen las compañías cuando hacen una inversión. Cox, que compró las plantas de Iberdrola, pues dijo que va a invertir 10.000 millones de dólares en lo que resta del sexenio. Recuerdo bien que Iberdrola en el sexenio anterior, en 2019, había anunciado que iba a invertir 5.000 millones de dólares, cosa que ya no ocurrió. Se acordará, le compró una parte de las plantas la CFE, pero pues las que quedaban, pues ya dijo adiós, siendo un jugador tan grandote y sobre todo, bueno, pues en lo que comunicó en términos de que el resultado de la venta de las plantas en México, pues le iba a ayudar a invertir en mercados de mucho mayor relevancia. Bueno, no decía más relevancia, más bien decía en Estados Unidos, que claramente por la transformación de la matriz energética que están buscando, pues tiene capacidad de absorber esta inversión porque hay sentido de urgencia al respecto. Adrián, se cortó la llamada, pero te preguntaba que, citando lo que dicen ustedes en el documento, que los inversionistas siguen preocupados por el Estado de Derecho, el deterioro percibido de la calidad institucional y la autonomía del Poder Judicial en México, que son factores fundamentales para los compromisos de infraestructura a largo plazo. ¿Qué dice o cómo forma parte del mapa, del rompecabezas, la decisión que tomó Iberdrola de salirse de México? Y eso, ¿qué nos dice? Y sobre todo, ¿cómo se ve? Pues que por otro lado una compañía como Cox pues dice vamos a invertir 10.000 millones de dólares, aunque estarán muy apalancados, pero ¿cómo se coloca la pieza en el rompecabezas por el tema de Iberdrola? Sí, bueno, en infraestructura y energía, pues siempre los inversionistas lo que quieren es una visibilidad de largo plazo, tener certidumbre de largo plazo, ¿no? Entonces, todos los cambios legales, constitucionales, etcétera, pues crean cierto ruido y tal vez desaniman a cierto tipo de inversionistas, ¿no? Entonces, en ese marco, pues vemos este tipo de decisiones como lo de Iberdrola, que entiendo yo también responde a decisión de la empresa, no es un cambio, digamos, de la estrategia de la empresa, no particularmente la situación de México. También es cierto que muchas de las empresas están buscando tener un portafolio de activos más limpios, ¿no? Entonces, pues probablemente también tenga una visión de Iberdrola pues, más oportunidad en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos un cierto apetito, como por ejemplo el comprador Cox, pero también anteriormente hemos visto cómo fondos de inversión privado pues han adquirido portafolios en México. ¿Qué pasa? Que independientemente de la incertidumbre que existe jurídica, digamos, los cambios digamos, de la reforma judicial, etcétera, también hay, digamos, una suerte de optimismo, o vamos a llamarle optimismo cauteloso, porque las expectativas de crecimiento de la demanda del sector eléctrico pues son altas, ¿no? Y pues también existe, pues todavía, aunque también con mucha incertidumbre, pues, la expectativa de que nuestra cercanía con Estados Unidos, el tratado, etcétera,
y las nuevas tecnologías como los data centers pues impulsen aún más este crecimiento de las demandas. Es decir, los fundamentales del sector eléctrico siguen siendo atractivos a pesar de, ¿no?, todos los cambios, ¿no? Entonces esto pareciera que lo que está creando es una suerte de reconfiguración del sector eléctrico en el sentido de qué tipo de inversionistas, qué tipo de apetito hay. Y bueno, pensamos que en la medida en que se genere un clima de un poquito más de certidumbre, se cree una breve historia de cómo se están dando los esquemas de inversión privada, pues habrá jugadores que participen, ¿no? Claro, y esto que mencionas es fundamental, ¿no? Porque lo que estamos viendo en términos de la demanda de energía adicional que está planteando la inteligencia artificial, lo vemos en las cifras de Estados Unidos, las enormes inversiones en infraestructura que se están desplegando y que acá en México, bueno, dentro del panorama América Latina, pues se han construido 3 regiones de centros de datos. Me refiero a regiones porque cada una de los grandes jugadores, los hyperscalers, los AWS, Google Cloud y Microsoft, pues ya han desplegado y ya tienen infraestructura, pero justo ahí el tema de la distribución y se vuelve clave, ¿no? Porque a veces las subestaciones es lo que hacen los cuellos de botella y ese es un tema clave. ¿Cuánto requerimos hacia adelante y cuánto margen tenemos? Porque un aspecto importante del tema eléctrico es que tú tienes que planear con mucha anticipación 5 años la demanda, no la puedes ajustar de un año a otro, obviamente por la naturaleza de la infraestructura. En esa parte, ¿cómo estamos? O sea, sí tenemos margen en términos de lo que se está proyectando y lo que podemos crecer, o estamos apretados. No, que sí, pues mira, te diría apretado, ¿no? Ya hemos visto cómo los márgenes de reserva, que así es como se estima un poquito el colchón que existe en el sistema, pues ha venido reduciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, estas medidas vamos a decir, planes de inversión un poco más agresivos, pues tratan de atender esa de su inversión, ¿no? Y un poco abonando en lo que comentábamos sobre el crecimiento de la demanda, solo para poner un poco en perspectiva, aunque, por ejemplo, el crecimiento del PIB durante los últimos 6 años, 2018-2024, fue de alrededor del 1%, la demanda de electricidad creció al doble, a un ritmo del 2.1%, ¿no? Uh-huh. Entonces, el escenario base, aún en un entorno de crecimiento no necesariamente muy robusto, es que la demanda va a seguir creciendo, ¿no? Por eso nosotros en nuestro escenario, además construimos uno un poco más ambicioso, ¿no? Entonces, sobre el Plan México lo extendimos 5 años y eso nos daba una necesidad de inversión de $80,000 millones, ¿no? En los próximos 10 años. Pero pensamos que si ciertos elementos se dan como un crecimiento económico más robusto, digamos, estas nuevas tecnologías que traen su propia dinámica y su propio impulso al sector eléctrico, pues pudiera hacer mucho más la necesidad, ¿no? Hasta de $95,000 millones. Y como tú comentabas, una parte importante es la infraestructura en transmisión y distribución, que pues eso también lo vemos de forma positiva. El Plan México ya considera alrededor de $11,000 millones de inversión en transmisión y distribución de aquí al 2030, que deberían de atender también pues algunas zonas, algunas regiones que no están, que tienen, digamos, problemas de suministro más específicos, ¿no? Entonces, pues bueno, el reto es ambicioso, los montos son ambiciosos y por eso pensamos que tiene que crearse este clima de certidumbre y además pues apoyarse, llevar de la mano la inversión privada para lograr estos objetivos. Sin duda esa es la clave, Adrián. Te agradezco mucho la entrevista, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Buenos días. Ahí escuchamos a Adrián Garza, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's.